Bienvenidos a un nuevo tutorial y gracias por ser parte de Aymari SE. En este tutorial les voy a explicar a cómo hacer este efecto. Aquí tenemos un mapa de bits y haciendo clic derecho sobre el color podemos cambiar el color y si hacemos clic izquierdo podemos tener el color de fondo diferente. O también podemos eliminar el color de fondo y dejar solo el color de la imagen. Aquí también tenemos otro ejemplo. Podemos cambiar el color de este humo. Para este ejemplo vamos a trabajar con el diseño de esta camiseta que tiene imágenes en mapas de bits y también un poco de vector. Primero vamos a realizar utilizando CorelDRAW y luego utilizaremos Adobe Illustrator. También podemos tener resultados como este que tenemos aquí. Podemos modificar el color al que nosotros necesitemos. Si ustedes siguieron el curso de diseño de camisetas deportivas que tengo en mi canal, sabrán que el primer paso es buscar imágenes de referencia. En este caso tenemos una imagen de un Spartan y también de fondo. Yo ya he realizado la búsqueda. Este es el Spartan y el otro es este de aquí. Entonces con estas imágenes vamos a trabajar y realizar este diseño. Y para este tutorial también utilizaremos Photoshop. Entonces vamos a hacer clic derecho sobre la imagen, abrir con y Adobe Photoshop. Ahora en Photoshop vamos a ir al menú de imagen, modo y vamos a cambiar a escala de grises y ponemos descartar. Voy a utilizar esta herramienta selección de objetos y voy a seleccionar este objeto y con Shift sostenido también voy a seleccionar este objeto. Ahora voy a presionar Control más la tecla J para duplicar la selección y ya tengo a este Spartan sin fondo. Una vez que ya tengo la imagen sin fondo, selecciono la capa donde está la imagen sin fondo, me voy a ir al menú de imagen, ajustes y elijo niveles. Aquí voy a mover estos niveles de tal manera que tener una mejor calidad de la imagen. Eso depende ya de la imagen que estemos utilizando. En este caso voy a mover este y dejaré de esa manera y pongo OK. Ahora vamos a ir a canales. Voy a seleccionar el canal gris con control presionado, hago clic sobre la capa, luego tengo que invertir la selección. Para eso me voy a selección, luego invertir, hago clic, voy a crear una nueva capa, la parte de aquí de color uniforme. Y a esta capa le voy a poner todo negro. Si yo desactivo esta capa 1 de la imagen, voy a tener esto que está ya sin fondo. Ahora esto ya me serviría para realizar el duotono en CorelDRAW, pero también necesito una silueta, como pueden ver aquí en el diseño. Entonces, lo que voy a hacer es primero guardar esta imagen en PNG. Voy a ir a Archivo, Exportar, Exportar rápida como PNG. Aquí coloco un nombre y vamos a poner en Guardar. Luego de eso, voy a activar otra vez esta capa de aquí. Y con control presionado se me selecciona toda la capa. Una vez seleccionado voy a crear una nueva capa de relleno color uniforme y le voy a poner todo negro. Pongo OK. Si desactivo esta capa vamos a ver que tenemos de esta manera. Entonces ahora voy a guardar esto también como PNG. Archivo, exportar, exportar rápida como PNG y le vamos a poner Spartan Gris 2. Guardar. Ahora me voy a CorelDRAW. Lo primero que voy a hacer es un rectángulo de la medida de la plantilla. En este caso nosotros trabajamos de 55 por 75 centímetros. Ahora voy a importar las imágenes que trabajé con Photoshop. Presionando la tecla Control más y voy a importar estas dos imágenes. Pongo importar. Luego a esta imagen le voy a convertir en vector utilizando el trazado automático de CorelDRAW. Para eso hago clic derecho, vectorización por contorno y pongo logotipo detallado. Aquí me aparece transparente todo, aquí voy a poner especificar y ya tengo aquí el color negro. Luego de eso pongo en OK y de esta manera ya tengo realizado el trazo que me va a servir para hacer esta silueta de aquí. A este le voy a poner un color blanco y voy a sacar una copia de esta manera con Shift sostenido y le voy a poner de color negro. Entonces ya tendría este trazo de aquí. Seguidamente selecciono esta imagen, vamos a mapas de bits, convertir a mapas de bits
Y aquí voy a elegir blanco y negro. Resolución voy a dejarla en 150 para que tenga una buena calidad. Desactivo tramado y que esté activado la opción alisado. Pongo OK. A esta imagen en duotono ya le puedo cambiar con clic izquierdo. Puedo cambiar el color negro de la imagen y con clic derecho puedo cambiar el fondo. En este caso necesito que esté sin fondo, entonces con clic derecho voy a eliminar aquí el fondo. Y le voy a poner el color que necesitamos, que es color negro. Ahora voy a hacer clic derecho sobre esta imagen, elijo dentro de Power Clip y selecciono este vector. Con la herramienta de cuentagotas voy a elegir el color rojo y sobre este vector voy a dar el color rojo. Y tenemos ese resultado, solo que nos hace falta de editar el Power Clip y vamos a mover esta imagen de esa manera. Vamos a dar en finalizar. Y ya tendríamos creada esta imagen. Si quiero modificar el color, selecciono el vector y voy a modificar. Y si quiero modificar el color negro, voy a editar el Power Clip y con clic derecho puedo modificar el color. Pero un poco más pequeño. Ahora nos queda trabajar esta otra imagen que es del fondo, que está en vector. Para eso vamos a utilizar esta imagen de aquí. Entonces clic derecho, vamos a abrir con ePhotoshop. Ponemos OK y aquí vamos a imagen, vamos a ir a modo y escala de grises. Ponemos descartar. Ahora vamos a ir a imagen, ajustes y niveles. Y aquí en niveles vamos a mover estas pestañitas de tal manera que nos quede una imagen parecida a la que tenemos en la camiseta. Entonces vamos a mover este nivel de la derecha, movemos hacia la izquierda y el de la izquierda un poco a la derecha. Ahí, a esta vamos a pegar un poco más. Más o menos tenemos este resultado y le damos en OK. Una vez que ya tengamos de esa manera, voy a ir a la opción de canales. Con control presionado voy a seleccionar este canal y voy a ir a selección, invertir. Una vez que tenga invertida la selección, voy a ir aquí a darle clic a crear una nueva capa de relleno. Voy a crear una capa de color uniforme y pongo todo de color negro. Voy a eliminar el fondo. Ahora voy a archivo, elijo exportar y exportar rápida como PNG y le voy a poner un nombre. Voy a poner Spartans 3. Ahora regreso a CorelDRAW, presiono Control más I, que es para importar, y selecciono esta imagen. Ahora hacemos clic derecho, vamos vectorización por contorno y logotipo detallado. Aquí vamos a activar esta opción de especificar y aquí en detalle vamos a ir aumentando paulatinamente hasta tener un mejor resultado. Una vez que ya tengamos bien el detalle vamos a poner en OK. Ahora voy a mover hacia la imagen de la camiseta para tener una referencia del tamaño. Entonces le dejamos ahí y vemos que es un poco más pequeña. Sería de esa manera. Voy a mover este rectángulo de la plantilla. De esta manera, más o menos colocándole ahí. Y ahora selecciono esta imagen, clic derecho, dentro de Power Clip, selecciono el rectángulo. Y también esta imagen dentro de Power Clip. Muevo hacia acá. Y ahora le pongo el color rojo del fondo. Vamos a hacerle un poco más grande para que aquí esta parte no quede entrecortada. Seleccionamos estos dos y vamos a hacerle un poquito más grande. De esa manera. Le bajamos un poco y ya tendría el diseño. Ahora lo que nos falta son estas letras. Entonces vamos a escribir Spartans. Y esta letra utiliza una tipografía que es de Botafogo. Vamos a girar 90 grados. Y vamos a colocar más o menos por este lado de aquí. De esa manera vamos a poner un contorno blanco y eliminar el fondo. Luego voy a agregar el ancho del contorno. Voy a poner que tenga un contorno de 2 milímetros. De esa manera. Y luego vamos a ir a objeto
Y en la parte de aquí vamos a convertir contorno en objeto. Ya tengo así, entonces vamos a llevar hacia acá. Luego voy a sacar una copia con control más D y vamos a mover de esta manera. Este es de color rojo y este de color blanco. Si te está gustando este contenido, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube para estar al tanto de los nuevos tutoriales y cursos que estaremos realizando más adelante. Además, te dejo en la descripción de los videos algunos cursos que ya he realizado para que los veas. Ahora vamos a trabajar con Adobe Illustrator. Estando ya en Adobe Illustrator, voy a eliminar estas imágenes. Ahora voy a Photoshop a preparar las imágenes. Para CorelDRAW es necesario enviar esta imagen sin nada de fondo, sin nada de blanco. Pero para Illustrator es necesario enviar un fondo blanco. Entonces voy a ir a crear una nueva capa de relleno de color blanco. Y esa voy a mover hacia abajo de tal manera que tener así. Este le voy a exportar. Archivo, exportar y exportar rápida como PNG. Le pongo Spartan. Ahí le voy a poner. Ahora regreso a Illustrator. Vamos a hacer un rectángulo. Le voy a poner del tamaño de 55 por 75. Voy a colocar la imagen de referencia. Esta de aquí. Entonces voy a coger con el cuentagotas, con la tecla I. Voy a elegir el color rojo. Vamos a colocar otra vez esta imagen de aquí que exportamos. Y también nos sirve esta imagen de aquí. Vamos a colocar. Ahora lo que voy a hacer es convertir a vector esta imagen. Vamos a ir a calco. Y vamos a poner de alta fidelidad. Ponemos OK. Ahora voy a hacer clic en expandir. Y voy a eliminar esto de color blanco y que me quede solo este vector de color negro. A esta imagen le voy a poner color blanco y con Alt sostenido voy a sacar una copia y le pongo de color negro. Ahora vamos a trabajar con esta imagen. Lo primero que voy a hacer es incrustar en la parte superior, que voy a poner incrustar la imagen. Ahora con Alt sostenido voy a sacar una copia de este vector, voy a mover hacia acá. Le voy a dar otro color, démosle un color rojo. Y vamos a mover de tal manera que coincida con la imagen. Ahora selecciono la imagen que está hacia atrás, presiono Control X para copiar y Control F para pegar en el mismo lugar. Selecciono todo, la imagen y el vector que está hacia atrás, me voy a Propiedades y vamos a hacer clic aquí en Opacidad y vamos a crear máscara. Tengo de esa manera y aquí voy a poner Invertir máscara. Y ahora presiono la tecla I para elegir el color negro. Y a este vector de aquí le vamos a poner el color rojo. Muevo esta imagen hacia acá. Si quiero cambiar el color, simplemente vamos a hacer clic en color y podemos modificar al color que nosotros necesitemos. Asimismo, a la capa del color rojo también podemos modificarle. Está totalmente editable todo. Entonces voy a seleccionar, presiono Control más G para agrupar y ya tengo realizado este diseño de aquí. Ahora me falta el del fondo. Entonces lo mismo, vamos a presionar Control Shift más la tecla P para traer la imagen y traemos esta de Spartan 3. Colocamos aquí. Y así como realizamos en CorelDRAW, vamos a realizar un calco de la imagen. Vamos a poner foto de alta fidelidad. Luego voy a expandir. Ahora utilizo la varita mágica, para eso presiono la tecla Y, selecciono el color blanco. Como también se me selecciona el color blanco de acá, con Shift sostenido voy a deseleccionar y ya tengo seleccionado solo este color. Voy a dar en suprimir y ya me quedaría solo el color negro. Selecciono todo, presiono Control G. Y ya tendría de esta manera realizado los dos objetos que necesito para esta camiseta. Entonces, así mismo como hicimos en CorelDRAW, vamos a seleccionar,
Con Shift sostenido voy a hacer más pequeño, más o menos es de ese tamaño, y también voy a traer este vector. Presiono sobre este objeto Control X más Control F para traer hacia adelante, y ahora vamos a mover este rectángulo. Presiono Control X más Control F para traer hacia adelante y vamos a hacerlo más pequeño. Voy a sacar una copia de este rectángulo y selecciono todos estos objetos y presiono Control más 7 para crear una máscara de recorte. Ahora presiono Control X más Control V para pegar hacia adelante y ahora solo me falta es alinear. Y ya tendría este resultado. Solo me faltarían las letras. Para eso voy a ir a texto. Voy a escribir el tipo de fuente. Voy a poner el de Botafogo. Me voy a ir a trazo. Voy a ponerle de 2 puntos. Y voy a eliminar el fondo. Luego de eso me voy a objeto y voy a dar en expandir. Le doy a objeto y relleno y pongo OK. Luego voy a transformar y voy a transformar a 90 grados. Ahora aumento el tamaño, elijo un trazo de 5 puntos que me quedaría así y con Alt sostenido voy a sacar una copia de esa manera y le cambio de color a rojo. Selecciono la letra de color blanco, presiono Control X y Control F para traer hacia adelante. Y así hemos terminado el diseño para esta camiseta, trabajado en Illustrator y también en CorelDRAW. Y como siempre, el diseño de esta camiseta que hemos realizado ya está disponible en nuestra página web. Me ayudaría mucho que dejen en los comentarios desde qué país miran mis videos y si tienen alguna duda o sugerencia también por favor escribir o qué video les gustaría que realicemos más adelante. Agradezco infinitamente por apoyar a Aimari SE. Les invito a suscribirse a nuestro canal para estar al tanto de los videos que subamos. Espero realmente que les haya servido este tutorial y puedan aplicar en sus proyectos. Y por último, les sugiero ver estos videos que estoy mostrando ahora mismo en pantalla. Seguro les va a ayudar muchísimo en el manejo de estas herramientas para diseño de camisetas deportivas. Les envío un abrazo a todos y nos vemos en un próximo tutorial.